sabías que al margen de la cantidad de títulos y reconocimientos, hay algo más que vincula a Maradona, Pelé, Cruyff, Beckenbauer? Ahora lo vas a saber. En una charla imperdible que tuvimos con el escritor, periodista y docente Guillermo Noll, él nos cuenta y nos da una reseña de su libro El fútbol y la música. Me di cuenta que no había a nivel mundial ningún libro que tenga que ver con la música y el fútbol, ¿no? Eso me motivó a seguir investigando y me di cuenta que había decenas de jugadores profesionales en muchos casos que se dedicaron a la música. A partir de ahí empecé a trabajar en este proyecto, más o menos con el cual tardé un año, y pude sacar una versión aquí en la Argentina y otra que se editó recientemente en España, y con más temas musicales, ¿no? Más adaptada al mercado español. De todas maneras, esto hace que uno empiece a buscar historias de 100 años, más o menos, en un tramo de 100 años, porque arranqué en el segundo decenio del siglo pasado y llegó hasta nuestros tiempos, con jugadores de esa época, época intermedia y de nuestra época, ¿no? De hecho, acá les muestro un libro anterior que hice sobre los locos en el fútbol argentino, ¿sí? En este caso son 110 locos con historias, anécdotas y curiosidades que pasaron por el fútbol argentino, dividido en 22 capítulos, y como pueden ver, hay 22 locos en la tapa, ¿no? 11 contra 11 que van jugando. Adentro en el libro hay 110, cada uno con su biografía personal, con su biografía deportiva y con historias, anécdotas y curiosidades de cada uno. Por ejemplo, el de los mundiales, que lo hice en 2018, y que muchas veces es un libro que tiene debut y despedida, porque después del Mundial ya muy poca gente lo quiere leer, lamentablemente, ¿no? Por más que no sea de fútbol nada más, tiene un montón de historias realmente enriquecedoras, que no tienen que ver con el fútbol, sino con lo que sucedía a lo largo de todo el tiempo, desde 1930 hasta ahora. Y con respecto a este libro de la música y del fútbol, he buscado, de alguna manera, hay jugadores de casi todo el planeta fútbol, ¿no? Desde Uruguay, desde Chile, Estados Unidos, España, Inglaterra, Alemania, y mezclar en un libro para que se pueda leer y cantar a Cruyff, Pelé, Beckenbauer y Maradona no es común. Hay que encontrar un hilo en común, ¿no? Sí, lógico que fueron grandes jugadores de fútbol, pero ¿qué tenían aparte del fútbol? Algo más, y ese algo más es la música que los unió, porque los cuatro grabaron temas musicales. Eh, Algunos con mejor suerte, otros con menor voz, pero todos quisieron hacer algo por la música. De los locos y en el de la música y el fútbol, más o menos. En el de los locos sí, muchos arqueros y muchos punteros, ¿sí? Los distintos. En el de la música hay una mezcla muy grande. Hay una mezcla no, porque claro, ustedes lo toman por Tevez, por Pandolfi, por Agüero, por Osvaldo, por ejemplo, pero hay mediocampistas, hay defensores, se pueden armar varios equipos con jugadores. Y también está el caso de aquellos que no fueron jugadores profesionales, como Julio Iglesias, como Luciano Pereira, como Cacho Castaña, como Pavarotti, que por otro lado fueron jugadores amateur y después, bueno, fueron íconos de cada uno con su género musical, ¿no? El libro que saqué aquí en Argentina salió a fines de septiembre pasado. Voy tratando de dar a conocer el tema que todavía está en pañales, ¿no? Es un momento lindo para leer. Lamentablemente, cada vez se lee menos en la Argentina. Y si uno va, yo doy clase en escuela de periodismo, me doy cuenta de ello hace años, y hace años que vengo lidiando con eso, que los chicos cada vez leen menos y la posibilidad de la falta de lectura se traduce después en el lenguaje, en el vocabulario que uno emplea. Y eso es tristísimo, porque muchos salen al ruedo a trabajar en algunos medios y dejan mucho que desear, ¿no?
Yo soy docente, soy profesor en ciencias económicas, doy clases en colegios secundarios y también en escuela de periodismo. Ah, Esa es mi principal tarea, ¿no? Hace casi 20 años. Lo que pasa en el siglo XIX, la literatura deportiva casi no existía. La literatura deportiva arranca, digamos, primero con los diarios, ¿no? Con los diarios y las primeras revistas en la década del 40, con Diego Lucero, arranca con Juan Gelman también, arranca con Horcasitas, arranca con Borocotó, el abuelo, o el padre, mejor dicho, de aquel diputado, abuelo del médico, del hijo de Borocotó, arranca con Vega Onesime, con tanta gente, con Panzeri, ¿sí? Y con Dinámica de lo Impensado, en los 60. Hay mucha literatura deportiva, pero en los últimos años se ha agrandado muchísimo, se ha ofrecido mucho más de este lado. Me gustan las curiosidades, las anécdotas, las historias, lo raro, lo distinto. A mí me gusta sobre todo ese tipo de escrituras y lo atemporal, no algo que se encasille y que empiece hoy y termine mañana como un mundial. Pero bueno, a veces un pedido de una editorial hace que vos tengas que hacer un trabajo. Acá me pasó también con un libro que hice sobre los 100 años de la Copa América, ¿sí? Y este libro, si bien es un buen libro, pero uno puede recapitular todos los torneos sudamericanos de 1916 hasta la fecha. Pero bueno, es de lectura corta, digamos, en el tiempo. Quizás es sí de consulta cuando viene una Copa América. Por ejemplo, me gusta no solamente escribir sobre fútbol, sino de otros sucesos que hayan acontecido en esas épocas, de los conflictos bélicos, de lo social, de lo económico, y me echo todo eso, y hago digamos, un libro que no hable nada más que de fútbol y de cosas curiosas que han sucedido en los mundiales, sino trato de ampliarlo un poquito más. Sobre todo el fútbol, ¿sí? Y la política. Y sobre todo en los últimos 50 años, y un poco más de los 50 años, porque en realidad el fútbol, imagínense que en la Argentina el fútbol lo profesionalizó la primera dictadura que tuvimos en el año 1931, de la mano de José Félix Uriburu, así que esto ha cambiado un montón, y ya anteriormente a ello, en los primeros torneos sudamericanos tenía mucho que ver la política, y por ende ha crecido de una forma exponencial la política dentro del fútbol. Fue un gran profesional, ¿no? Que empezó de 5 y terminó de zaguero central, Raúl Madero, médico de la selección argentina, que era un gran concertista de piano. Estudió en un conservatorio, de hecho, y ejecutaba muy bien a Chopin. Y esto, cuando sus compañeros lo veían tocar el piano, cuando tuvo la posibilidad de tener uno a mano en alguna concentración, realmente llamaba mucho la atención. Con esto quiere decir que son muy pocos los jugadores que pudieron cristalizar su sueño de seguir otra carrera. En el caso de Madero es una excepción, ¿no? Pero si uno se va para la década del 30, y antes también, hubo un puntero izquierdo de la selección argentina que jugó el Mundial del 30 para Argentina y el 34 para Italia, Raimundo Viviani Orsi, que era un gran ejecutante del violín. Estudió también en un conservatorio muchos años y ha tocado y ha acompañado en más de una oportunidad a Carlos Gardel. Generalmente cuando uno va haciendo uno nuevo le gusta más el nuevo, el último que el anterior. Me gustó mucho esto de la música y el fútbol porque al tener códigos QR, al poder escuchar temas y poder leer cosas totalmente distintas, atrapan un poco más al lector, a la persona que quiere hacerse del libro, ¿no? Es algo novedoso y es algo que llama la atención primero encontrar a Cruyff o a Beckenbauer grabando un tema. Yo creo que la música y el deporte tienen mucho que ver en una sola palabra, que tiene 5 letras y es el ritmo, ¿no? El ritmo musical y el ritmo de juego.
Mike Jagger hace muy bien lo que hace y Maradona hizo muy bien lo que hizo. Messi quizás, por su forma de ser, se quedó en el camino, para mí entender, no a nivel equipo, solamente jugó en un solo conjunto en su vida. Eso quizás le jugó en contra. Para mí, es mi forma de ver. Eso quizás le jugó en contra. Ajá, Maradona seguía solito. era un jugador de toda la cancha, que podía tocar la batería y estar al micrófono también. La versión argentina del libro, ¿sí? La música y el fútbol, que tiene alrededor de 15 códigos QR, con 160 y pico de protagonistas, un poco más chica que la de España. Se puede adquirir contactándose conmigo por las redes sociales, por Facebook, Instagram, y también por Mercado Libre. Igual que el de los locos, ¿sí? Los locos en el fútbol argentino. El fútbol es un juego de locos. El otro día me hacían una nota desde Chile y me preguntaban, porque habían leído mi biografía y los libros que había escrito, y me preguntaban si había algún loco chileno, porque justamente hay un capítulo de locos extranjeros. Y claro, yo en ese momento divagué un poquito, porque no me acordaba bien, pero después, bueno, me vino a la mente el loco Peric, que fue arquero argentino junior y salió campeón con el equipo de Borghi, hace unos 10 años, no más. Y fue un verdadero loco en el fútbol chileno y por sus cosas y sus reacciones, ¿no? Sobre todo con Marcelo Bielsa cuando era técnico de la selección, que se interesó en él, pero alguna vez tuvo un baile del caño al cual el loco Marcelo no lo dejó pasar. Lo importante es leer, no solamente de fútbol, no solamente de deporte, no solamente de política, leer de todo e interiorizarse, ¿no? Y tener una mente abierta para poder responder y ser lo más versátil posible, sobre todo en estos tiempos en los cuales uno necesita continuamente modificar su forma de trabajo, su forma de pensar y sobre todo su forma de adaptarse a las nuevas circunstancias. Eso es lo más importante.